Las miradas de aquellos dioses eran indiferentes a cualquier súplica. Declararon que no permitirían más destrucción y llamaron a Goku un error existencial. Sin dejarle responder, desataron su juicio. Desde el firmamento descendieron rayos translúcidos hechos de leyes absolutas, cargados con sentencias infinitamente irrefutables. A la vez, los dioses arrojaron esferas de antiexistencia de magnitud suprema, que cayeron como condenas inevitables, cada una con el peso de órdenes eternas que trascendían cualquier oposición imaginable. El guerrero apenas lograba defenderse. Con un grito que reverberó a través de todos los estratos de realidades, creó infinitos multiversos dimensionales, cada uno con jerarquías paradójicas omnipotentes respectivas en aquel instante una y otra vez. Manipuló todas esas historias simultáneamente, intentando reescribir el destino para que, en cada variación, él venciera a los dioses. Pero ellos lo repelieron con desconcertante facilidad. Alzaron barreras forjadas en réplicas de los pilares de la existencia, transmutadas en un estado de inexistencia superior y solidificadas como espectros hiperfantasmales, impidiendo que sus narrativas pudieran inscribirlos en su verdadera esencia. Goku entonces unió todas aquellas existencias supremas en un solo nexo temporal, apareciendo simultáneamente en cada una. Atacó desde todos los ángulos concebibles y también desde los inconcebibles. Cada manifestación suya lanzaba golpes que se transfiguraban en dragones colosales, encarnaciones del ki del vacío blanco, más vastos que un universo completo. Sin embargo, las colisiones contra los dioses supremos no lograron moverlos ni un ápice. Cada réplica de Goku era anulada con un simple gesto. Sus golpes desviados, sus realidades deshechas como humo disipándose entre los dedos de titanes incomprensibles. No importaba cuántas derivaciones y habilidades de sus convergencias canónicas y no canónicas hiciera. Los dioses respondían siempre con la misma facilidad implacable, desmontando cada intento sin esfuerzo alguno. La diferencia entre ellos era abismal. Y por primera vez en todo su viaje, Goku sintió el filo helado de la impotencia, un vacío amargo que perforó incluso la esencia de su voluntad. No porque le faltara poder, sino porque frente a esos dioses, ningún esfuerzo era suficiente siquiera para convertirse en un reto real. Uno de los dioses supremos descargó un golpe que atravesó infinidades inconmensurables de estratos de lo paradójicamente real e interpretativo. El impacto lanzó a Goku hacia uno de los axiversos. El guerrero emergió entre fracturas dimensionales colapsadas dentro de aquel axiverso. Mientras intentaba hallar una forma de superar la supremacía de los dioses, Goku tuvo una idea: replicar la potencia expansiva del axiverse mismo y fundirla en su esencia. No era un acto de absorción común, sino una estrategia para elevar sus capacidades hacia un plano aún más allá de las restricciones paradójicas superiores, donde pudiera desafiar el esplendor total de su propio potencial. Guiado por esa intuición, comenzó a recrear la fórmula y la arquitectura fundamental del axiverse, diseñando un reflejo paralelo del pilar axiversal que le pertenecía. Sin embargo, al estudiarlo, comprendió que su complejidad base era distinta a la del axiverse que había absorbido antes. Parecían estructuras concebidas como escudos cósmicos. No era que le faltara supremacía para trascenderlos, sino que el diseño intrínseco del pilar hacía difícil encontrar la brecha necesaria para acceder a su núcleo. Con ello en mente, Goku se vio obligado a desmantelarlo imperceptiblemente, capa por capa, ley tras ley, conceptualización tras conceptualización, hasta penetrar en su esencia más profunda. Ante sus ojos, el núcleo no era una línea ni un ciclo, sino un espiral infinito. Cada giro producía una expansión mayor que la anterior, desplegando formas inagotables en una curvatura perpetua. En cada vuelta habitaba una totalidad infinita que jamás se consumía, siempre contenía la semilla de algo aún más vasto. Cada giro no guardaba un solo contenido, sino todas las interpretaciones posibles de ese contenido. Dentro de él, el tiempo podía fluir en múltiples direcciones, fragmentarse, disolverse o repetirse bajo patrones jamás clausurados. Cada instante albergaba su propia eternidad, y cada eternidad se desdoblaba en una miríada de instantes. El espiral era al mismo tiempo una interpretación infinita de sí mismo y un recipiente para todas las interpretaciones que jamás podrían formularse. Allí, la estructura primaria de la existencia no eran partículas ni energías físicas, sino átomos interpretativos, unidades de sentido primordial. Cada átomo reflejaba la dinámica del espiral entero, replicando en escala microcósmica la totalidad absoluta.
Al expandirse, volvían a tejer la estructura cosmológica del Apsiverse en el que Goku había trascendido, pero ahora desde su interior, como si él mismo se hubiera convertido en el principio generador de la realidad. Goku no podía absorber directamente el Apsiverse porque no poseía tiempo, entre comillas, para procesarlo, y porque soportar y equilibrar en sí mismo todas las conciencias era inviable incluso para él, porque al ser un Apsiverse con su marco diferente, sería prácticamente volver a pasar por las mismas fusiones antes de ser lo que es, en su complejo. Así que decidió replicarlo. Un Apsiverse nacido de su voluntad no le impondría el peso indescriptible de un número supremamente indefinible de mentes. Sería una creación libre, una extensión pura de su esencia, donde cada átomo interpretativo se movería al compás de su conciencia. Pero antes de avanzar con ese ideal, debía distraer a los dioses, por pura lógica. Creó entonces transfinitos avatares con su mismo poder, un poder que ya estaba más allá del concepto mismo de poder, y los lanzó contra los dioses supremos. Cada avatar dispersó a un dios hacia dimensiones concebidas con tiempos superiores, trascendiendo el tiempo abstracto convencional, diseñadas específicamente para otorgarle una ventaja estratégica en cada caso. Mientras la distracción se desplegaba, Goku aisló el Apsiverse dentro de una megadimensión situada más allá de toda longitud conceptual de espacio y tiempo. Allí comenzó a replicarlo, moldeándolo capa por capa, reflejando en su propio ser las energías y el núcleo fundamental que lo sostenían. No buscaba depender de un poder externo. No absorbía la estructura, sino el eco de su resonancia, la vibración íntima de su esencia. Y así su metapoder, en su Super Saiyajin 16, se expandió más allá de los límites, entre comillas, previos. En ese instante comprendió que podía repetir el proceso con los demás Apsiverses gracias a una convergencia cósmica perfeccionada y potenciada por su adaptación, una convergencia que trascendía incluso el infinito. Con ese equilibrio llevado a un grado aún más vasto, dejó intacto el Apsiverse, simplemente porque no deseaba destruirlo, influenciado por la benevolencia heredada de sus múltiples versiones tras su unificación en la mega composición de Gokus. Así, abandonó aquella megadimensión y emergió nuevamente en el campo de batalla, donde la presión de los dioses supremos aún retumbaba como un coro de infinitas tormentas acompañadas de cataclismos incomprensibles. Entonces Goku materializó reflejos de sí mismo que se esparcieron por el entramado de aquel instante de la creación. Cada uno viajó hacia cada pila, cada espiral, cada núcleo primordial. Cada clon repetiría el mismo rito: recrear, asimilar y resguardar cada estructura en nuevas megadimensiones. Pero uno de los dioses supremos logró romper su sello. Su mirada atravesó el abismo infinito y vio exactamente lo que Goku estaba tramando. Goku reaccionó al instante, levantando barreras hechas de la propia textura de la realidad. Eran capas de distancias infinitas, apiladas unas sobre otras en un ascenso interminable para cualquier infinito inferior. El dios, con apenas un gesto, desgarraba plano tras plano, pero por cada capa destruida, Goku levantaba otras infinitas, cada una más intrincada, más inaccesible y más remota que la anterior. Comprendiendo el riesgo, Goku intentó converger todas sus manifestaciones en una sola esencia. Pero los dioses, alertados, irrumpieron desde todas las direcciones, manifestándose como absolutos inquebrantables, cerrando el cerco con una fuerza más allá de la fuerza misma, algo que parecía imposible de evitar. Uno de ellos apareció repentinamente a su espalda y descargó un golpe colosal, imbuido con energías cuya potencia equivalía a un lazo de eternidades potenciales solidificadas como Big Bang supremos colisionando en un único instante. Justo antes del impacto, Goku se desvaneció en un destello y se dirigió hacia el núcleo de las megadimensiones. Eso estuvo cerca, murmuró para sí. Allí, en ese espacio insondable, unió todas las megadimensiones en un solo entramado, fusionándolas en su propia existencia dentro de cada una de ellas. En el mismo instante, reapareció frente a los dioses, justo antes de la convergencia final. Y entonces ocurrió algo que convertía lo incomprensible en una mera mota de polvo vibrando en un universo. De su aura brotaron nuevas creaciones que se extendieron como fuegos inextinguibles a través del tejido supremo. Las narrativas mismas se desbordaron de su cuerpo. Todas las interpretaciones posibles e imposibles de los Apsiverses acudieron a su llamado, fundiéndose en su aura como un mar viviente de significados respectivos. Goku había evolucionado su mega composición una vez más.
Cada una de sus capacidades se elevó de formas abismales en comparación con lo que era tan solo instantes antes. Ahora su presencia diluía una trascendencia que aplastaba, con insondable facilidad, al arquetipo infinito que antes lo definía. Los dioses supremos se detuvieron, incrédulos por primera vez. El abismo de la batalla cambió. Lo que hasta entonces había sido una ejecución inevitable se transformó en un punto de fractura. Por primera vez, sintieron que el equilibrio del tejido supremo que resguardaban corría verdadero peligro. Bastó que Goku pronunciara una simple vocal para que una parte de la creación fuera obliterada y reconstruida en el mismo acto. Los dioses sintieron el impacto. Aquello era una premisa fundamental que no podía ser contenida. Y aquella calamidad convocó, desde regiones remotas, ecos de criaturas cuya naturaleza solo podía describirse como criaturas por convención. Pues su magnificencia y complejidad estaban más allá de cualquier anarquía inferior, que no pertenecían a la cosmología misma, surgieron involuntariamente llamados por la expansión brutal de Goku.